Ahora sí. Bueno, aquí estamos para proponerles otra lectura de la Inquisición neoliberal. Hoy tuve la grata noticia, invitación de una radio de España, que cerca de Madrid, una radio cercana ahí a Madrid, que a partir de la lectura de uno de los párrafos y de uno de los capítulos del libro, me hicieron una nota y estuvimos charlando un rato de lo que está pasando en España, lo que estamos viviendo aquí en la Argentina y de lo que significa también el neoliberalismo, ¿no? Así que contentos, está bueno esto de leer. Bueno, gracias a los que se están sumando, veo de Pilar, gracias. Ahí Jonathan pregunta de qué va a ser hoy. Algo que está en la página 200 de la Inquisición neoliberal, que titulé Hay belleza en lo irreconciliable. Esto formó parte, porque ustedes saben que este libro no es un compilado de los editoriales que hicimos en el programa de Víctor Hugo, no, pero tiene alguno de ellos, sí, tiene alguno de ellos. Este tiene algo que fui desmenuzando de ese editorial, porque me acuerdo que por aquellos tiempos, en el momento en que desde el gobierno de Mauricio Macri, en La Voz de lo Pérfido, negaba a los 30.000 y decía que 30.000, nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, era un número que se había conciliado en una mesa, y empezó un proceso de negacionismo fuerte, que después en realidad el gobierno de Macri quiere consolidarlo con lo que es el 2x1, que tuvieron que echar atrás gracias al enorme movimiento y resistencia popular, con las madres y las abuelas a la cabeza de toda esa resistencia. Pero salió la iglesia en ese contexto a decir y otra vez a hablar de reconciliación. Hay como una idea, ¿no? La palabra reconciliación goza como de un concepto positivo. Parece que reconciliarse, a priori, esperen que bajo acá la persiana porque me da... A priori, parece que reconciliarse está bien, es bueno per se. Listo, qué bueno que es reconciliarse, qué sé yo, depende, ¿no? Y depende con quién y depende por qué cosas. Entonces les decía que cuando en aquel momento me senté para escribir sobre esta propuesta de la iglesia, pensaba, lo estoy buscando ahora porque lo acabo de perder, pensaba que en realidad sí hay belleza en la reconciliación. ¿Qué sé yo? Más de la cotidianidad, de las peleas que uno puede tener con esa gente que quiere. Ahora, la verdad que también hay una enorme belleza en lo irreconciliable. Decidir no reconciliarse, pueden creer que no lo encuentro, también encierra mucha belleza. Como encierra belleza la resistencia. La resistencia, lo he dicho en más de una oportunidad, tiene mucha belleza, porque si uno resiste por valores, porque tiene principios, y esos principios que te hacen resistir son bellos, son profundamente bellos. Bueno, escribí entonces para el libro Hay belleza en lo irreconciliable, y decía esto, a ver qué les parece. La palabra reconciliación suele estar teñida de cierta ternura, de positividad, si se quiere, de cierta belleza. Una palabra que denota cercanía, arrepentimiento, escucha, cambio, apertura, etc. Por lo tanto, no es el hecho en sí mismo de la reconciliación lo que uno debería plantearse, sino el con quién y el con quiénes hacerlo. Porque también existe una enorme belleza en lo reconciliable, esto que les decía hace un rato. Es innegable que nuestra sociedad tiene urgencias en reconciliar muchos de los valores constitutivos de nuestro ser social, con nuestras prácticas, y a esa tarea nos abocamos diariamente. Hay que reconciliarse, por ejemplo, con el periodismo.
con ese que nace de las convicciones y la honestidad intelectual, que puede habitar en cualquier esquina ideológica, pero que para ello debe terminar con la fantinización de la información. Desde la noticia no es más que un pésimo sketch circense. Agrego algo entre paréntesis. En aquel momento usaba la palabra fantinización, en realidad como sintetizando en algún periodista una lógica de hacer de la noticia siempre un sketch de circo, una representación casi más pensada en el espectáculo que en otra cosa. Hay que terminar con la majulización del periodismo, que no es otra cosa que el oficio puesto al servicio del mejor postor. Hay que recuperar a ese periodista que se hace cargo de la ineludible confrontación política, social y económica, que, como decía Rodolfo Walsh, milite la verdad, pero sabiendo que la verdad es un camino de búsqueda permanente de toda la vida. Hay que reconciliarse con la desobediencia y empezar a decir que no a muchas cosas. Ante las empresas periodísticas que hacen de los trabajadores de prensa literalmente a sus empleados y los empleas para ser sus voceros, para ejecutar sus operetas. No pueden hacerse llamar periodistas y al mismo tiempo asumirse como empleados que escriben lo que otros les dictan en pos de sus intereses. Si se llega a eso, habrá que dedicarse a otra cosa. La obediencia debida es repudiable en todos los ámbitos. Hay que desobedecer a ese poder, reconciliarse con el poder popular. Hay que reconciliar, hablando esto de la reconciliación, hay que reconciliar al trabajo con la dignidad. Por eso, hay que terminar con la explotación y con los bajos salarios, darle el retiro definitivo a la burocracia sindical y a los sindicalistas burócratas. Hay que reconciliar a nuestros niños, niñas. Pero para eso primero hay que darles de comer. Hay que reconciliarse con la política y entonces reivindicar la militancia política y no la gerencia política. La reconciliación es revolucionaria si es sincera, si va al fondo y no solo a las formas. Habrá que echar por la borda la estupidez histórica impuesta por los valores de quienes nada valoran, la doble moral de los inmorales y la ética de etiqueta de los dueños de todo, quienes nos obligan a confraternizar con aquellos que hacen de su vida nuestra agonía. Pero hay una que es la madre de todas las reconciliaciones, y es la de reconciliarse con la convicción de que no todo es reconciliable. Lo vuelvo a leer esto. Todo esto forma parte de una mirada nomás, ¿no? A veces suena de que hay que reconciliarse y parece que debiera ser así. Digo, es mi opinión. Hay una que es la madre de todas las reconciliaciones. La de reconciliarse con la convicción de que no todo es reconciliable. La de afirmar, sin temor a equivocarse, que la belleza está tanto en la reconciliación como en lo irreconciliable. En el neoliberalismo, para mantenernos con vida, debemos reconciliarnos con la lucha que resiste. Hay que reconciliarse con la grieta, con la bendita grieta. ¿Saben por qué? Porque es sincera. Quien niega la grieta miente. ¿Qué quiere decir profundizarla? Reconocerla es reconocernos en un proceso histórico. Es reconocernos en un momento determinado, en una coyuntura determinada, como un actor, como un sujeto de fuerza determinado. Esto lo agregué recién, no es que estaba en el libro. Hay que reconciliarse con los hechos y a los hechos, con el relato. Claro, para eso hay que patear la calle. Hay que reconciliarse con la palabra, la que se da, la que se escucha. Hay que gritar fuerte y tener el oído atento. No llamar nunca crisis económica a los saqueos planificados. No llamar diálogo a aquello que no reconoce al menos dos partes. No llamar compañero al traidor, ni traidor a quien solo tiene diferencias.
No llamar al enemigo adversario, ni adversario al enemigo. Asumir al enemigo es madurar como pueblo al mismo tiempo. Y no otorgarle la verdad a la que gana. Habrá que disputarle sus páginas y su tinta. Hay que reconciliar a la iglesia con el Dios de los pobres. En verdad, agrego acá, no hay otro Dios. Ahora que estamos, ¿no?, en Pascua, el Viernes Santo, para quienes creen. Digo, en realidad, la iglesia de Jesús es una iglesia de los pobres, de los curitas tercermundistas, como el Padre Paco, la otra, qué sé yo qué será. No. Hay que reconciliarse con la iglesia, con el Dios de los pobres, y a Dios con los pobres. Pero para ello, la iglesia debería empezar a ser pobre. Reconciliarse con la justicia y con lo más urgente e imprescindible de ella, que es la justicia social. Reconciliarse con el horror, con la vejación, nos transforma en eso. Reconciliarse con el horror, con la vejación, nos transforma en eso. Reconciliarnos con los genocidas nos transforma de alguna manera en algo similar. Solo en la más absoluta del ser puede uno abrazarse con la mismísima oscuridad. Es amorosamente bello decirles una y otra vez a los genocidas y a sus defensores: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Claro que esto es bello. No es odio, es belleza, porque defendemos la belleza de los 30.000. Ni más ni menos. Bueno, esto daba a conocer una mirada acerca de lo irreconciliable. La belleza en decir que no. Vieron que la palabra sí tiene mucha más positividad, por supuesto, que el no. De hecho, el no representa la negatividad. Y parece que está mejor visto decir que sí. Y a veces el no también habla de nosotros, los no. Yo calculo que los no hablan más de lo que somos como pueblo que los sí. Por eso me parece que, como ustedes saben mejor que yo, que siempre es importante dar una conceptualización de las palabras con el tono ideológico que tenemos, ¿no? Vieron que el gobierno de Mauricio Macri utilizó mucho la palabra diálogo. Y uno decía, bueno, está bien, qué sé yo. Otra palabra que está muy bien entendida, que está aceptada, ¿no? El diálogo. Hay que dialogar, tenemos que dialogar con todo. La verdad que el diálogo como instrumento es extraordinario. Es extraordinario. Ahora, el diálogo responde a un contexto. Cuando nos quieren forzar o nos convocan a dialogar en una mesa donde está el oprimido y en la otra punta se siente el opresor y un mediador o mediadora que dicen que a partir del diálogo vamos a construir algo mejor. Yo digo, si el opresor que se sentó en esa mesa frente al oprimido, si ese opresor, en el momento en que decidió sentarse a dialogar, no tiene la decisión tomada de dejar de ser opresor, eso no es un diálogo. Porque las relaciones de poder son distintas. El diálogo no es tal cuando está la víctima y el victimario. Allí no hay diálogo. Allí lo que hay es la posibilidad que dos personas hablen, pero que sin embargo uno es la que va a ser escuchada, una es la que va a terminar imponiendo la realidad. ¿Por qué? Porque tiene el poder de oprimir. El oprimido se va a quedar en ese lugar. Ese diálogo al que por lo general convoca la derecha es una mentira absoluta. Yo me siento a dialogar con aquel que oprime, si en el momento en que se sienta tiene la decisión de dejar de serlo. Si no, no hay diálogo posible. Si no caemos en este diálogo cruel, absurdo, canalla, del que seguramente se van a acordar, que lo hizo Mariano Grondona en su programa de televisión Hora Clave, hace muchísimos años atrás, no recuerdo el año, donde decía que donde sentó Bravo, ¿se acuerdan del diputado Bravo? Un docente extraordinario que fue secuestrado, que fue torturado por Echecolás, y lo sentó enfrente, y lo sentó en una mesa en pleno canal de televisión,
para que dialoguen, para que el victimario y la víctima encuentren un punto en común. Monstruoso, ¿no? Monstruoso. ¿Qué terminó pasando? Más allá de que fuera de cámara se desmayó el diputado Bravo. Echecolás en ningún momento se arrepintió delante de él. Por tanto, el instrumento de no reconciliarse con esas lógicas conceptuales de vamos a dialogar todos porque somos todos iguales, no. Yo dialogo si quieren, charlemos, ustedes harán lo mismo. Bueno, vos querés sentarte en la mesa contra el hambre, ¿se acuerdan la mesa contra el hambre que propuso Alberto? Ustedes se quieren sentar en la mesa contra el hambre. Está muy bien, no me importa si va un millonario. Esa mesa del diálogo. El millonario, el militante de gente social que está todo el día en los barrios. A mí no me importa que se sienten todos, porque el hambre tenemos que luchar. Ahora, yo ni bien me siento es preguntarle al millonario que vino, preguntar cuánto está dispuesto a lo que está pagando. ¿A cuánto va a renunciar? La mesa contra el hambre, fenómeno. Bien, ¿cuánto más vas a pagar de impuestos? Nada. No vas a modificar nada de lo tuyo, gracias por haber venido, puede retirarse. Es mentira ese diálogo. Si no se quiere salir de ese lugar de opresión. Bueno, nada, me fui largo al final. Gracias a todos los que están mandando mensajes. Les mando un fuerte abrazo. Tengo miedo de tocar y hacer lío, pero yo no soy muy bueno con esto. Nada, acá me pone Noemí, que es el que voy leyendo. Recuerdo el momento cínico de Grondona, tremendo. Aún no se arrepintió. Claro, el chocolate aún no se arrepintió, ¿no? Clarísimo. Gracias. Los invito para mañana. Saben que los sábados estamos de 8 a 10 en Nueva, con Liliana Hender, con Luisa Ranz, con Bretaña García, con Alex Orellano, con la producción extraordinaria de Ezequiel Coringrato. Y mañana vamos a estar haciendo el programa. Estos últimos 2 sábados no estuvimos porque hubo paro de los trabajadores de la radio, entonces no estuvimos. Mañana lo vamos a hacer desde acá, desde casa, por teléfono, tratando de que salga lo mejor posible. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Y nada, agradeciéndoles a ustedes si nos quieren acompañar. Mañana a las 8 nos escuchamos. Y bueno, que esto pase pronto. Que el infierno apague el fuego de una vez. Cuídense, quédense en casa y gracias por este aguante.